aquí una pregunta también es, ¿qué tendrían que presentar los miembros de la defensa de García Luna para que el juez diga, a ver, hay que hacer otro juicio, no sé, alguna grabación, ¿Qué te gusta? algo? ¿Que haya presentado la evidencia de que Felipe Calderón estaba involucrado? O y que ahí Felipe sí, Calderón era el cabecilla. no, por eso, que era el jefe de la mafia, de esa mafia. Y ahí sí, que detengan el juicio, que haya un nuevo juicio y que vengan todos los responsables, ¿no? Y él, por declarar eso, pues pueden o reducirle o hasta quitarle la pena, ¿no? Sería interesante esto, o se vuelve algo muy interesante. Por eso creo que hay que estar muy de cerca y pendientes de esto, aunque las pruebas estén selladas, pero bueno, el juez va a tener que decidir, ya están en los tiempos, ¿no? Sí, tendrá que definir si alarga, si sentencia, si va a un nuevo juicio. Se tiene que decir, estamos en los tiempos definitorios. Pero las pruebas que haya entregado tendrá que ser algo parecido a eso que estamos hablando. Estamos adelantando, estamos haciendo hipótesis de qué puede detener el juicio. Lo que lo puede detener es que esté acusando ya, entregando videos, audios de cómo Calderón y otros exsecretarios, Fox y exsecretarios de Estado están involucrados. Eso sí podría detener un juicio, porque ya involucraría a exjefes del Estado mexicano. La pregunta es por qué después de varios años no se había presentado hasta en las últimas y arriesgarse hasta que sean las últimas instancias, ¿no? Porque aquí sí están arriesgándose a que el juez diga, ¿sabe que ya se les acabó el tiempo, ya no es suficiente y vámonos a la sentencia? ¿No? Porque, no, pero el juez avisa cuándo va a dictar sentencia. Ellos están agotando hasta el último momento, como debe de ser. Ellos enfrentaron al juicio considerando que podían el jurado determinar que podían ganar, o sea, la esperanza muere al último, ¿no? Entonces ellos pensaban esto. No fue así y siguen alargando, siguen aplazando, metiendo instancias distintas ante el juez, ante el juzgado, para retrasar la sentencia. Entonces, esto último, pues no nos explicamos qué otra cosa puede ser, pero estaríamos adelantando una hipótesis en este sentido, lo cual, de darse cierta, estaríamos dando al clavo en este asunto, ¿no? Sería muy interesante. En el caso de Linda Cristina Pereira y los hermanos y hermanas de García Luna, yo regreso al poder judicial podrido del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Realmente el mexicano y la mexicana de a pie puede aspirar a la justicia con este poder judicial que ayer tú mencionabas contundentemente, Nancy Flores, le descongela las cuentas a la esposa de García Luna el día que es declarado culpable en Estados Unidos? Este poder judicial que descongela cuentas de Luis Cárdenas Palomino. ¿Podemos tener esperanza de justicia? Ahí sí, yo por eso ayer te decía que no se les vaya a ocurrir pedir la extradición de García Luna para juzgarlo en México, ¿no? Es un tema también complicado hacia nuestro país. Ponle que los detenga la Interpol por la ficha roja y acá la papa caliente, ¿qué? Va a ser también importante seguirlo. Es muy difícil aspirar a justicia con un sistema judicial tan corrupto como el que tenemos, en donde opera esto de la llamada puerta giratoria que también mencionábamos ayer, Vicente, que es justo que las autoridades que tienen que hacer su chamba, que son las policías municipales, estatales y federales, que muy probablemente tengan intereses e incluso todavía queda un resabio de eso, de que no se definía la frontera entre el crimen y la autoridad, ¿no? Pero aún así hay autoridades que hacen su chamba y entonces atrapan al delincuente, ¿no? Que puede ser un huachicolero, puede ser un secuestrador, un narcotraficante, está en la cárcel, lo meten y entonces por un detalle que a veces es hasta ridículo, porque buscan cualquier cosa, como recuerdo ahora que cada 15 días se da el reporte de los jueces que dejan y magistrados que dejan libres a delincuentes, pues había un dato de un número de una ubicación donde se cometía huachicol. Y entonces decía la persona, es que si es el número 100, pero yo le puse la B, 100B, ¿no? Y por eso, o 100 bis. Y por eso dejan libre al delincuente. Entonces, si tienes esta puerta giratoria que constantemente está liberando
a personas que ya pues cometen prácticas antisociales. Lo único que puedes esperar de ellas pues es que sigan incurriendo en estos actos delictivos. Entonces, desde el Poder Judicial y muy perversamente se promueve la inseguridad de nuestro país. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es algo muy perverso. Y en el caso, por ejemplo, de todos estos delincuentes de cuello blanco, pues es aún más difícil que se haga justicia, porque estos son justo los amigos de jueces, magistrados y ministros. Entonces no van a ir contra ellos. Y sí, uno de los ejemplos más claros en toda esta coyuntura de García Luna es justo ese momento crucial donde en Estados Unidos se le estaba encontrando culpable el 21, 22 de febrero, no lo recuerdo bien, pero ese mismo día aquí en México se le descongelaban las cuentas a la señora para que tuviera un flujo de efectivo y se siguiera moviendo. Y nada más regresando al tema de García Luna, yo quería comentar que hay que recordar que quizá una de las digamos, de los temas que hacía pensar a García Luna que tenía una posibilidad de ganar es que este juicio fue muy beneficioso para ellos, porque en el juicio no se admitieron las propiedades que tenían en Miami, todo lo que había consolidado de 2012 a 2018 en términos de propiedades ni siquiera formó parte de las evidencias, y eso sí habría dado una idea mucho más clara a los jurados, a las personas que estuvieron en el jurado, de que había una pues evidente evolución patrimonial que no se explicaba con los ingresos de Genaro García Luna. Y por eso la estrategia fue que cuando Linda Cristina Pereira sube al banquillo a declarar, pues dice que lo compraron sus propiedades en México, que quizá cualquier familia allá en Estados Unidos pensaría, bueno, pues no son tan lujosas esas propiedades, ¿no? Que lo habían comprado con crédito del Infonavit, con 2 créditos de la banca, con un seguro de separación individualizada que se le pagó cuando él terminó de dirigir la Agencia Federal de Investigaciones, y con un cheque que le entregó supuestamente el CISEN, ¿no? Cuando también acabó su participación en este centro de espionaje. Entonces ellos esperaban que esto, y además todo un montaje, porque hay que recordar que Linda Cristina Pereira iba todos los días con exactamente el mismo suéter, el mismo abrigo, como si no tuviera ropa y fuera una persona humilde como todos los demás, cuando evidentemente la fortuna que amasaron, pues no hay que olvidarlo, supera los 745 millones de dólares. De hecho, hay una estimación que hizo el propio gobierno mexicano que la fortuna de García Luna superaba los 1,000 millones de dólares, y una gran parte, más de 700, extraídos del erario de la nación. Entonces, fue todo un montaje, pero pues no les alcanzó, aún con lo beneficioso que fue este juicio.